Hola queridos amigos, la verdad es un verdadero placer estar aquí con ustedes compartiendo un poco de este interesante y sumamente importante tema que es el camino espiritual de pacientes LGBTQ viviendo con una enfermedad avanzada. Mi nombre es Marvin Omar Delgado Guay, soy un miembro del equipo de cuidado paliativo de la Universidad de Texas MD Anderson Cancer Center y les agradezco la cordial invitación y su participación en este importante evento. El día de hoy vamos a compartir un poco acerca de cuáles son los principios fundamentales en los cuales podemos ayudar a la población de pacientes de minorías sexuales y de género con enfermedades avanzadas y terminales, para describir el camino espiritual y religioso en esta población con especial atención al final de la vida. A la misma vez de tratar de describir alguna de las intervenciones para abarcar y apoyar las necesidades espirituales y religiosas en esta población. Empezaremos con un caso que tuve de una paciente muy querida, le vamos a llamar la señora NB, y le doy el título de las hermanas en vida. La señora NB tenía 52 años, hispana, con un diagnóstico de cáncer muy avanzado ya, metastásico, múltiples ciclos de quimioterapia y ahora ya con varias metástasis cerebrales. Había recibido radiación también. Se había sentido muy débil y toda su función en general había declinado. Todavía era capaz de interactuar muy bien y platicar y tener sus interacciones con su familia. Tenía disminución del apetito y tenía un dolor moderado en la espalda baja y también tenía algún periodo de estreñimiento. A pesar de que su memoria a veces fallaba un poco, todavía no tenía evidencia de delirio. Su progresión física seguía deteriorándose. Ella no era candidata a recibir más quimioterapia y nosotros como cuidado paliativo fuimos consultados para ayudar a controlar sus síntomas y tratar de ayudarle a hacer la transición para los servicios de hospice. La señora NB siempre estuvo acompañada por su hermana, una hija, una sobrina y su nieto. Todos vivían en una sola casa. Cuando le hicimos los síntomas, la evaluación de síntomas con esas FS, dolor, fatiga, náusea, apetito, somnolencia y problemas de sueños eran muy altas. A la misma vez, pues expresaba ansiedad y depresión, más o menos de 4 o 5 sobre 10. Un poco de dolor espiritual, 1 sobre 10. Dolor espiritual es definido como el dolor profundo en su alma y en su ser que no es físico. Y pues en general no se sentía tan bien. La familia estaba preocupada por ella y qué iba a pasar, ¿verdad? Siempre era notable de que su hermana estuviera al lado de ella, muy involucrada en el cuidado, siempre con la señora NB. La señora es católica, asistía a una iglesia cuando ella podía todos los domingos y admitía que tras su diagnóstico inicial, pues tuvo un periodo de angustia espiritual, de dolor espiritual, porque se preguntaba por qué me había pasado todo esto. Pero con el tiempo, pues entró en paz con Dios y se sintió más tranquila y eso le ayudó a seguir caminando a través de todo el proceso hasta estos momentos de su vida. Encontraba mucho consuelo en la oración y Dios era muy importante en su vida. Siempre se sentía bendecida por haber tenido su familia consigo misma. En una de las entrevistas que nosotros tuvimos en nuestro equipo, la hija especialmente le comentó al trabajador social de que la paciente y la señora Y, que era la hermana, supuestamente, realmente no eran hermanas, sino que eran compañeras de vida y habían estado juntas por más de 17 años. Y realmente la familia, que era la hija y el nieto, pues querían también tratar de encontrar un momento especial para que también ellas pudieran expresar y explorar todos los sentimientos entre ellas mismas. La hija nos informó sobre la familia mezclada que tenían y que habían intentado formar en la ciudad donde vivía. La hija pues dijo que la paciente instituyó el tiempo de comida para que todos los miembros pudieran compartir qué es lo que le habían pasado durante el día y que también pudieran dar gracias a Dios por lo que había pasado.
Cuando platicamos con la hermana, que era la señora Ye, que realmente era su compañera de vida, nos dijo, ¿verdad? Especialmente platicó con el capellán de que pues ella había dicho de que era su hermana porque temía de que no le incluyesen en las decisiones de la atención del paciente. Y después de estar juntas por 17 años, más de 17 años, no quería que extraños comenzaran a tomar decisiones por la paciente. La señora Ye aceptó que el paciente desafortunadamente no podía irse a la casa y pues a pesar de que le afectaba mucho, pues ella se sentía bendecida de poder estar junto a su compañera de vida en estos momentos. La señora Ye pues lloraba, mostraba pues sus emociones y nos contaba todo el proceso que habían vivido durante de la enfermedad de la paciente. También se sentía muy agradecida por todo este camino que habían vivido y esa sensación de paz que tenía ella a este momento por poder compartir lo que ella estaba sintiendo, ¿verdad? Y aceptar el pronóstico de su paciente. También define su propia satisfacción de que la familia también pueda seguir estando juntas y no separadas, como se anticipó si el paciente iba a tener que permanecer localmente. Pues todos exploramos esas emociones, los valores espirituales también de la paciente y de su compañera de vida. También a la misma vez, pues la señora Jen nos informó que la paciente siempre había querido casarse con ella y nos preguntó si se podía hacer algún tipo de ceremonia religiosa en ese momento. Fue un momento muy especial en el cual pues todo nuestro personal se preparó para hacer una celebración de vida compartida por la señora Jay y la paciente. Se puso música de parte de la medicina integrativa con arpa y nuestro capellán pues dirigió una celebración religiosa sobre el compromiso de amor entre la paciente y la señora Ye. Toda la familia estuvo presente y la pareja pues fue un momento muy emotivo realmente que a todos nos impactó. La paciente, sí, después de ese evento, estuvieron juntas, pasaron varios días, la paciente se siguió deteriorando y falleció en nuestra unidad de cuidado paliativo, todo rodeado por su familia y por otros amigos que habían participado también en la ceremonia. Fue un acto muy hermoso y realmente fue la expresión del amor, de la espiritualidad, de esa vivencia que tenían entre ellos mismos. Y cuando hablamos de espiritualidad, realmente estamos hablando de relaciones, relaciones conmigo mismo, con los otros, con el Ser Supremo, con algo que nos dé realmente significado de vida. Y eso es lo que realmente tenemos que buscar. Siempre se ha visto que en la literatura acerca de la atención al final de la vida en personas gays, lesbianas, bisexuales, transgénero, es muy limitada. Y muchas veces la experiencia de la mayoría de las personas LGBTQ en la atención al final de la vida no se relaciona específicamente con el VIH y el SIDA, y eso tenemos que tenerlo claro. También ocurre junto con su experiencia de envejecer y acceder a servicios de salud y atención para personas mayores, porque cada vez más estamos viendo que esta población está envejeciendo también y pues tienen más necesidades también y muchas veces estas necesidades no están cubiertas y existen muchas barreras en los cuales pues el cuidado, especialmente al final de la vida, o el cuidado de pacientes eh, ancianos que viven en diferente sociedad, pues también afectan, ¿verdad? Entonces hay estigma, pues la familia que se escogió es diferente, los tratamientos que se ofrecen bajo los programas de ley también son diferentes, hay la seguridad financiera está reducida definitivamente, los cuidados de salud están afectados en gran parte, no solo en el sentido de la disparidad de salud, que no se ha dirigido correctamente, pero también en nosotros como proveedores de salud muchas veces proveemos un cuidado hostil y carecemos de esa cultura, de esa competencia cultural para poderlos cuidar apropiadamente. Y muchos de los nursing homes, de los asilos de ancianos, también no están preparados para tratar y atender a esas necesidades de pacientes ancianos en la población LGBT. A la misma vez, pues, muchas veces ocurre de que la misma comunidad LGBTQ
puede aislar también a estas personas ancianas y hay mucha discriminación que puede ocurrir. Y esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Se han visto también de que las condiciones de vida se amenazan cuando uno va aumentando con su edad y se ha visto de que lesbianas también tienen un riesgo mayor que otras mujeres en términos de cáncer de mama y de endometrio. Hombres homosexuales y bisexuales también tienen un riesgo mayor de contraer enfermedades como enfermedad de Hodgkin, cáncer anal, linfoma no Hodgkins. Personas transgénero también pueden tener cambios hormonales como, relacionados a enfermedades como diabetes, enfermedades cardiovasculares, anomalías hepáticas. Y todo esto también sin contar, si contamos también con todos los problemas de salud mental que podrían ocurrir, ansiedad, depresión, en todos estos aspectos. Muchas de las veces también se ha visto en estudios comparado pacientes lesbianas versus heterosexuales, se ha visto que pacientes lesbianas informan niveles más altos de estrés asociados con su diagnóstico y el tratamiento iniciales. Muchas de las veces pueden expresar menos satisfacción con las interacciones médicas que las mujeres heterosexuales y las personas lesbianas que revelaron su identidad sexual al proveedor de atención médica no notaron ningún cambio aparente en la actitud del médico ni una disminución en la calidad del tratamiento. Y esto es importante, ¿verdad? Porque muchas veces se siente uno que no puede expresar esa parte de uno mismo, ¿verdad? Compartir con su proveedor de salud lo que somos, ¿verdad? Muchas veces esto también es importante, ¿verdad? Porque puede ocurrir mucha dificultad para encontrar un grupo de apoyo, especialmente para el cáncer apropiado para sus necesidades y preocupaciones. Otra de las cosas que también influye mucho es en la comunidad LGBT, es la actitud hacia el matrimonio entre personas del mismo sexo, que puede contribuir también a la disparidad en salud. Y hay un enfoque variable en los planes de estudio de educación médica sobre la identidad y la salud LGBTB. Realmente no tenemos una educación propia acerca de esto y también, pues, si lo ponemos juntos, de sexualidad y de espiritualidad, también necesitamos más apoyo en programas educativos en nuestras escuelas. Y definitivamente existe una desigualdad en el acceso a los cuidados paliativos. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que si realmente aspiramos a brindar una atención centrada en la persona, al paciente y a sus seres queridos, y ayudarlos también a satisfacer esas necesidades, no solo físicas, psicológicas, sociales y espirituales, también debemos reconocer la aceptación de la orientación e identidad sexual como algo que es elemental también en este cuidado centrado en la persona. Algo que hemos visto también es de que se ha descrito de que mujeres, por ejemplo, mujeres lesbianas con cáncer han visto la espiritualidad como muy importante, la miran también como la presencia de paz y esperanza, como un resultado de espiritualidad. También le confiaban en que esta espiritualidad o las creencias espirituales les ayudaban a lidiar con temores relacionados al cáncer y a su incertidumbre. Y no todos los participantes creían que la religión fuera útil, pero también sintieron de que la religión era una herramienta hacia la espiritualidad. Y esto pasa mucho, ¿verdad? Algo que tenemos que tener en cuenta es que hay un factor primordial en la resiliencia, en tener relaciones afectivas y de apoyo dentro y fuera de la familia. Muchas veces esa familia no es la familia donde crecimos, sino que se transforma esa familia también entre amigos, la pareja, ¿verdad? Son relaciones en amor y confianza y se brindan modelos a seguir y ofrecen aliento y seguridad y pueden también dar fortaleza a esa persona en estos momentos difíciles. A la misma vez, pues definitivamente la presencia de la espiritualidad y las creencias religiosas pueden disminuir los niveles de depresión y ansiedad en muchos eventos, especialmente en pacientes que tienen enfermedades avanzadas y terminales. Y eso también se ha visto en las poblaciones LGBT. A la misma vez tenemos que tener en cuenta de que realmente existe una diferencia entre la identidad espiritual, que es mucho más pronunciada que la identidad religiosa. Existe una comprensión del yo espiritual, del yo personal, en relación con el compromiso prosocial y la interconexión con los otros, ¿verdad? Y el mundo en que nos rodea y también el universo. Entonces yo creo que eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta y tratarlo de explorar de alguna manera, ¿verdad? Y algo que viene
muy conectado desde el principio de nuestra vida, es también esa identidad espiritual y sexual, ¿verdad? La integridad sexual y la integridad espiritual están íntimamente conectadas y realmente el desarrollo de esta identidad espiritual permite a una persona desarrollar un sentido de valía en relación con el ser supremo, consigo mismo, con el universo, con otros. Yo creo que eso es lo que nos permite conectarnos y estar en paz. Pero ¿qué sucede cuando estas dos parecen incongruentes, la sexualidad y la espiritualidad? Definitivamente puede ocurrir vergüenza internalizada, puede descartar creencias y actitudes y comportamientos específicos o validarlos, encontrar interpretaciones afirmativas de homosexuales en libros religiosos, dejando una institución religiosa pero manteniendo su fe religiosa, también buscando religiones amigables con los homosexuales o la comunidad LGBT, y también distinguir entre espiritualidad y religión. Yo creo que algo bien importante que tenemos que tener en cuenta es de que existe mucha historia también en términos de la desconexión que puede ocurrir entre en las creencias religiosas o la misma religión y pues la comunidad LGBT. En la vida de fe de las personas se ve alterada por su experiencia, como les habíamos platicado, ¿verdad? Porque pudieron haber sido hostiles o afirmativas. Algunas personas pues eligen evitar la religión organizada y muchas veces pues tal vez no tienen una vida religiosa pública, pero definitivamente siguen practicando esos actos privados de devoción con la meditación, la oración y la conexión personal que existe con un ser supremo si se cree en él. Las personas pues también de esta comunidad mantienen su compromiso de participar en una vida religiosa organizada, pueden optar también por ignorar o minimizar las relevancias de las doctrinas y sentimientos anti-gay dentro de su comunidad de fe. Y eso también pasa. Algo bien importante es también, y como habíamos platicado, que estas creencias espirituales realmente se miran en términos de una relación, una conexión que existe conmigo mismo, con nosotros, con el Ser Supremo, si creen en algo, o con algo que nos dé significado en nuestras vidas. Son creencias y prácticas que nos da ese sentido de sí mismo, ese valor de a nosotros mismos y definitivamente todas estas creencias espirituales y personales que tenemos. Algo que tenemos que tener en cuenta, siempre lo tenemos que reconocer, identificar, evaluar y a la misma vez apoyar y respaldar a todos nuestros pacientes, ¿verdad? Independientemente de sus preferencias sexuales. La religión intrínseca es un indicador del impacto que tiene la religión en todas las áreas de la vida, definitivamente. Y esto es algo que tenemos que tener en consideración. Habíamos platicado también de que existen ciertas conexiones en seguir específicamente algún tipo de actividades religiosas o espirituales. En general, pues es menos del 40% que se mira. Como pueden ver, pues varía en términos de lesbianas o bisexuales, hombres o mujeres, o hombres gay o transgénero. Entonces, yo creo que es siempre importante preguntar acerca de esto, qué tan importante, si hay una comunidad que también les puede apoyar. Y ahorita platicamos un poco acerca de cómo podemos abordar estas preguntas. Algo que también, como habíamos visto en otros estudios, se muestran más o menos un cuarto, 25% de los participantes pueden tener algún tipo de relación con su institución religiosa, como iglesia, sinagoga o mezquita. Esas personas pues tienden a ser mayores y muchas veces miran estas instituciones religiosas como un apoyo social también que les puede ayudar en estos momentos para seguir caminando y no estar solos o aislados en estos momentos. Como platicábamos, la evaluación y el apoyo espiritual definitivamente es una intervención crítica para esta población, que definitivamente se busca superar y sanar muchas de las experiencias de estigma y trauma relacionados con problemas religiosos en familia, desde la familia de origen. Algo muy interesante que surge siempre es cuando platicamos acerca de la vida y de la muerte, y muchas veces se platica acerca del síndrome de Peter Pan, en el cual pues es esa negación en el cual pues uno no quiere ser viejo y a la misma vez es esa negación a la muerte, ¿verdad?
puede que pues estemos envejeciendo, pero no queremos pensar en esto, puede que estamos muriendo, pero no queremos pensar a eso, porque no nos va a pasar. Yo creo que eso nos pasa a todos, independientemente de donde estemos parados. También a la misma vez, pues la organización o la planificación del cuidado, especialmente al final de la vida, es bien importante. Y existen también barreras en términos de planificación, ¿verdad? Siempre va a existir ese aspecto de discriminación o de la heteronormatividad, la suposición de que todas las personas son heterosexuales, la falta de proporcionar entornos favorables a los homosexuales o lesbianas o bisexuales o transgénero para la prestación de todos los cuidados. Y muchas veces en esta comunidad pues tendemos a no, a sentirnos incómodos, a revelar nuestra identidad sexual o de género a los proveedores. Y es posible que los profesionales de salud también no se comprendan o apoyen el papel de las parejas o amigos del mismo sexo en la toma de decisiones sobre el final de la vida. Y eso es algo bien importante. ¿Quién es familia para ti? La experiencia también de duelo se ve sumamente afectada porque muchas veces existe la culpabilidad del sobreviviente e impactos negativos en la autoestima y de la identidad. También pues existe ese duelo privado de derechos eh, cuando el dolor de una persona en duelo no se reconoce o se percibe como legítimo. Algo que también tenemos que tener en cuenta es de que ese apoyo de parte de nosotros para las, como habíamos platicado, para las parejas y los amigos del mismo sexo es sumamente importante, porque si no podemos causar mucho más daño a toda esta comunidad, a esta familia. Los cuidadores también, los cuidadores gay y lesbianas de edad avanzada, pues también sufren. La mayoría de los pacientes han hecho directivas anticipadas, principalmente para protegerlos a ellos y a su pareja, de familiares y profesionales que podrían haber desatendido sus planes. Creo que por eso es la importancia también que tenemos que tener, decirles a los pacientes, ¿verdad? Y a sus parejas, de que también hagan sus directrices avanzadas, porque eso es bien importante, porque eso ayuda también a la atención futura en la jubilación. Los cuidadores no deseaban también residir en muchos centros de atención a largo plazo por temor a la estigmatización y el acoso también que se puede sufrir. También, pues yo creo que es importante y como se ha visto en otros estudios también, de que en esta comunidad también es muy difícil completar las directrices avanzadas. Muchas personas pueden decir que no es necesario ahora o pues no saben a quién nombrar. Es difícil pensar acerca de eso, no saben ni cómo hacerlo, no se ha encontrado el tiempo. Yo creo que todo eso es bien importante, platicarlo, sentarle, platicar un poco acerca de esas formas, ¿verdad? Que nos va a ayudar también a seguir planificando, especialmente en el cuidado al final de la vida. Algo bien importante también es de que en general se ha visto de que pacientes en esta comunidad, pues abrumadoramente, pues desean cuidado paliativo versus una prolongación y sufrimiento al final de la vida. La mayoría pues tiene probabilidades de conocer los testamentos de vida y los poderes de atención médica, pero era menos probable que los hubieran completado, como habíamos platicado. Entonces yo creo que es bien importante que en todos nuestros pacientes esos documentos se puedan completar y ayudarlos también a completarlos. Y algo pues que hemos visto mucho es de que esos proveedores de salud, pues no le preguntamos a la mayoría de participantes quién debería tomar decisiones médicas si ellos no lo pudieran hacer. Algo que también hemos visto también y que se ha visto es la ambigüedad en el cuidado pastoral con gays en muchas comunidades institucionales. Definitivamente va a exacerbar todas esas heridas sin curar de toda esta población. Y eso es algo especialmente importante cuando platicamos acerca de y practicamos acerca del cuidado espiritual en todas estas comunidades. ¿Cómo podemos ayudar y brindar esa atención centrada en nuestros pacientes? Transmitir una presencia sin prejuicios durante las visitas y consejerías, definitivamente respetando a la persona y asegurándole que está a salvo, que se sienta bien. Eso es un espacio sagrado. La apertura de las voces de los marginados conduce a una responsabilidad pastoral y terapéutica de escuchar la experiencia del otro desde adentro. Y esa responsabilidad de crear un ambiente de aceptación,
paciencia, franqueza y gracia es sumamente importante. Tenemos que tener un diálogo abierto, un lenguaje inclusivo. Y generalmente, pues yo pregunto, pues siempre, ¿quién es familia para usted? ¿En quién confía más para obtener apoyo? ¿Tiene actualmente a quien considere su pareja? Son preguntas que evitan suposiciones y permiten a los pacientes responder abiertamente sobre su orientación sexual y sobre aquellos que pueden desempeñar un papel importante en la atención al final de la vida. Yo creo que eso es algo sumamente importante. También, definitivamente, platicar acerca del significado del paciente, de su propio valor y de sus relaciones. Muchas veces los pacientes se pueden preguntar a sí mismos, ¿cuál es el significado de mi enfermedad? ¿Cuál es el significado de este sufrimiento que tengo? ¿Hay algún significado de mi muerte? ¿Hay algún significado que persistirá más allá de mi muerte? Preguntas que podemos hacer es, como médicos, ¿has pensado en todo lo que esto significa para ti? ¿Habría algo por lo que pudieras esperar incluso si no fueras curado? ¿Te atribuyes algún significado espiritual a la palabra esperanza? Preguntas acerca del valor también. Pacientes pueden preguntarse a sí mismos, ¿cómo se relaciona mi valor con mi independencia? ¿Hay algo en mí que sea valioso cuando estos están amenazados? ¿Hay algo valioso en mí que persista más allá de la muerte? Preguntas que podemos hacer también como clínicos. ¿Eres capaz de aferrarte a un sentido de tu propia dignidad y propósito? ¿Sientes que las personas se preocupan por ti como persona? ¿Hay algún recurso espiritual o religioso sobre el cual puedas confiar para ayudarte y pasar estos momentos difíciles? Preguntas también acerca de la relación que puedan tener ellos mismos. ¿Me alejé de mi familia o de mis seres queridos? ¿A quién he dañado? ¿Soy amado? ¿Y por quién? El amor perdura más allá de la muerte. Entonces, preguntas que podríamos hacer para explorar estos aspectos. ¿Cómo están las cosas con tu familia y con tus amigos? ¿Hay alguien con quien debes hablar? ¿Hay alguien con quien necesitas decir te amo o lo siento? Si eres una persona religiosa, ¿cómo están las cosas entre tú y Dios? Preguntas también que nos pueden ayudar a conectarnos más a nivel espiritual si utilizamos el sistema FICA, que es F por fe, I por importancia, C por comunidad, A por abordaje. La F, ¿tienes alguna creencia espiritual? ¿Tienes alguna creencia espiritual que te ayude a sobrellevar el estrés o lo que estás viviendo en estos momentos difíciles? ¿Qué te da significado de vida? Y esta pregunta, ¿qué te da significado de vida? Es sumamente importante porque también involucra pacientes que no tienen una religión específica o que no creen en algún ser supremo, sino que buscar ese aspecto de significado de vida, esa es la espiritualidad también para los pacientes, para todas las personas. Hay creencias importantes para ti. ¿Qué tan importante esto es para ti? ¿Cómo influye en esto en cómo podemos seguirte cuidando? ¿Eres parte de alguna comunidad religiosa o espiritual? ¿Cómo te gustaría que nosotros como proveedores de salud sigamos ayudándote a caminar a través de estos problemas que has presentado? Una historia muy importante, sencilla, que la podemos hacer en un momento en el cual pues se crea un ambiente de paz y sagrado con nuestros pacientes y los pacientes se sienten muy cómodos platicando acerca de esto. Como habíamos platicado otra vez, tenemos que ponernos en ese aspecto del cuidado centrado en el paciente para satisfacer todas esas necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales y a la misma vez reconocer y aceptar esa orientación e identidad sexual también que es sumamente importante. Todos son aspectos importantes. La empatía por la difícil situación espiritual de las personas de la comunidad LGBTQ deben servir como base para el duelo por lo que se pudo haber sacrificado y para regocijarse por lo que se pudo haber descubierto en la integración y la vivencia de la orientación espiritual y sexual de uno mismo. Yo creo que lo importante también es crear un ambiente en un entorno sanador, crear un ambiente de contención para que sea una cultura de seguridad, un ambiente de apego, con una cultura de pertenencia, un ambiente en el cual una cultura de empoderamiento, una cultura de comunicación mayor que permita una cultura de apertura y de implicación e inclusión. Algo que tenemos que tener en cuenta
cuando brindamos cuidado a esta comunidad es aprender y practicar técnicas de comunicación inclusiva en la población LGBTQ, crear un ambiente y un espacio seguro para estos pacientes que puedan revelar su orientación o identidad de género en una forma segura, permitir al paciente a definir quién es familia y el rol de esa familia en su cuidado, crear y mantener una práctica no discriminatoria e inclusiva y promover la continuidad del cuidado. Todo es acerca de espiritualidad, de conexión, y realmente también es importante que también nosotros mismos nos conozcamos como personas y a la misma vez poder expresar esto, a poderles ayudar a nuestros pacientes. Todos somos parte de esta alma colectiva y yo le llamo así al cuidado paliativo. Necesitamos definitivamente seguir creando y caminando en un ambiente igualitario y de sanación para todas las personas con enfermedades avanzadas y terminales y sus cuidadores, abriendo nuestro corazón y alma a quienes más lo necesitan. Esta es nuestra paciente con su familia, que ya nos permitieron compartir esta foto. La hice un poco más borrosa por cuestiones de protección a los familiares, pero fue un momento especial en el cual pues se llenó de amor. Yo creo que algo que tenemos que tener en cuenta es recordarnos de que la espiritualidad, la sexualidad, todos estamos interconectados y pues es parte de nosotros, es un llamado también para todos nosotros que nos volvamos más competentes espiritualmente y en términos de sexualidad, y ver también cómo podemos seguir apoyando estas comunidades y tratar de parar todo ese odio que existe. Todos somos humanos, todos somos una misma comunidad, un mismo espíritu, y pues estamos siguiendo caminando para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Hay unos recursos que aquí les comparto también, y pues están disponibles. Si tienen alguna pregunta o comentario, pues muy contento de compartir con ustedes. Les agradezco su tiempo de todo corazón. Hay que seguir investigando. Yo creo que esto es bien importante en muchos aspectos que todavía falta mucho por saber. Sigamos creciendo, sigamos investigando, especialmente en nuestras áreas de Latinoamérica. Ahí está mi email y pues los dejo que sigan disfrutando su conferencia. Muchas gracias, miles de bendiciones.